Ok, para empezar entonces vamos a tocar lo que son los tipos de datos que se tienen en Java. Entonces, entre estos tipos de datos tenemos los que son numéricos, los que son flotantes, los que son booleanos y caracteres. Tenemos otros tipos de estructura de datos, ¿verdad? Que ya son más complejos. Entre otros tenemos cadenas de texto, que son cadenas de caracteres en sí. Tenemos lo que son vectores o arrays. También podemos decir que tenemos los tipos definidos por el usuario que se van a estar tocando más adelante para cuando estemos creando clases. También tipos de datos de envoltorio o wrappers se les llaman a estos tipos de datos. Entonces, vamos a crear un proyecto en Java para verificar lo que son estos tipos de datos, cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, empezando, vamos a tocar lo que es la creación de un proyecto en Java. En este caso yo lo voy a crear con el nombre de campy.curso.java.tipos de datos. ¿Ok? Entonces, con esto de tipos de datos ya nosotros podemos definir la clase. Yo le quito el main class. Esto lo hago con el fin de crear yo mismo mi propio main class. Ahorita se van a dar cuenta. Y porque no me gusta definir un main class con el mismo nombre que tiene el proyecto. Entonces, voy a crear la clase, voy a terminarla, voy a dar finish, vamos a lo que es un source y nos encontramos con lo que es un paquete, ¿verdad? ¿Qué es un paquete? Bueno, un paquete nada más no es nada más que una carpeta en sí, en lo que viene siendo los proyectos de Java. A esta le voy a colocar tipo de datos. Aunque normalmente estas se agrupan, o sea, ya profesionalmente nosotros colocamos lo que son objetos o decimos imágenes o definimos de diferentes maneras a las clases. Vamos a colocarle mejor class, tipos de datos. Dentro de esta vamos a colocar lo que es un Java main class. Aquí se va a llamar tipos de datos. ¿Sí? Entonces, ya terminando, creando la main class, se nos va a abrir automáticamente y nosotros vamos a empezar a codear. Entonces, ¿qué tipo de datos tenemos, verdad? Habíamos hablado que teníamos de tipo numérico. Entre estos tenemos lo que es un byte, que es tipo numérico, numeric byte. Le voy a colocar de esa manera. Y estos son iguales a lo que es la cantidad de 8 bits. O, bueno, en este caso le voy a colocar solo uno, pero únicamente le voy a colocar aquí para diferenciar, para que se den cuenta cuáles son las diferentes eh, formas o apreciaciones de características entre estos tipos de datos que se tienen ya, ¿sí? Entonces, este se maneja desde los menos 128 hasta los 127, ¿sí? Si nosotros colocamos aquí 128, se darán cuenta que nos tira error. En este caso, 127 es el límite. Y lo mismo viene siendo para 128, ¿sí? Si le colocamos 129, ya estaríamos pasando el límite de bytes. Entonces, su límite es menos 128. Aquí le voy a colocar comentado. Para comentar, le colocamos diagonal, diagonal. Si son comentarios más extensos, le colocamos diagonal, el signo de multiplicación o el signo por y cerramos de la siguiente manera. Bueno, aquí automáticamente me lo creo, pero si no, colocamos otra vez el signo de multiplicación y la diagonal. Entonces, ok, de esa manera nosotros cerramos lo que son los comentarios cuando son extensos. En este caso,
voy a estar solo utilizando de la forma más específica, ¿verdad? De una sola línea. Entonces aquí le voy a poner tipo de datos numéricos, ¿sí? Ya que existen diferentes y varios tipos de datos que se tienen en Java. Entonces, ya conocimos lo que es el byte. También tenemos lo que es el short, con minúsculas, short. Voy a colocar el nombre de la variable, numeric byte. Y este tiene el rango, aquí me está tirando error, tiene el rango de, me estaba tirando error ya, solo que no tenía nada que ver con eso, solo le di guardar y se quitó el error. Ok, entonces continuando. Tenemos lo que es el short, ¿verdad? El short, al igual que el byte, este se maneja por un rango específico, ¿sí? Entonces, ¿qué rango tiene lo que es short? Bueno, short tiene el rango de menos 32.768, ¿sí? A lo que es 32.767. Pasando de ese límite, ya nos estaría tirando error, como el anterior ejemplo que teníamos, que era byte. Ok, entonces tenemos también lo que es tipos numéricos enteros, en este caso, ¿verdad? Estos también son enteros. Aquí se me olvidó colocarlo. Enteros. Entonces, tenemos tipo de datos enteros, que es el int. Int es el que vamos a estar empleando normalmente en todo lo que viene siendo la programación. Es el que más se maneja. También, o sea, no únicamente este se maneja. Solo estoy especificando que es el que normalmente y comúnmente se maneja, ¿sí? Entonces, a este le tenemos lo que es enteros, ¿verdad? Numeric integer. Entre integer tenemos que le vamos a colocar un entero, que es 1, ¿verdad? Y que este tiene un rango de 2 elevado a la 32, a la 31, perdón, 31 a lo que es 2 elevado a la 31 también, positivo menos 1. Ok, entonces, ya tenemos lo que es int short byte. Ok. ¿Qué otro tipo de datos nosotros podemos encontrar con lo que es Java? Nosotros podemos encontrar tipos de datos long, que ya son tipos de datos numéricos, eh, long, que son tipos de datos numéricos ya muy largos, que son datos de números muy extensos. En este caso es de, vamos a colocar el nombre de la variable, numeric long. No forzosamente se tiene que colocar de la manera que yo estoy haciendo, ¿verdad? Cabe resaltar. Entonces, colocamos aquí en long, le doy tabulador para que quede bien indentada en esta parte de mi comentario, que quede a la par de los demás. Entonces, el rango de este es de menos 63 a lo que es 2 elevado a la 63 menos 1. ¿Sí? Entonces, aquí estaríamos terminando de ver lo que son tipos de datos numéricos enteros. También tenemos lo que son tipos de datos numéricos flotantes. Entre estos tipos de datos flotantes, nosotros tenemos lo que es, tenemos dos tipos de datos flotantes, los cuales son float, al que normalmente se mira en toda la programación, y tenemos otro tipo que es el double. Primero vamos a ver el float. Numeric
numeric, y le vamos a colocar aquí float. ¿Y cuáles son estos? ¿Cuál es un número flotante? Bueno, un número flotante es aquel que tiene un decimal. Entonces, ¿por qué tira error aquí? Porque primero que nada, float extiende de lo que viene siendo la clase de double. En este caso nosotros tenemos que castear lo que es el float, ¿sí? Ya sea colocarle una F de este lado o colocarle lo que es una, o castearlo de la siguiente manera. Se puede hacer de la siguiente manera. Vamos a ver, lo voy a colocar aquí. Numeric. No, aquí me confundí. Numeric float es igual a, entre paréntesis, float. Aquí le voy a cambiar el nombre porque no se puede colocar el mismo nombre. O vamos a dejarle y únicamente le vamos a quitar lo que es la declaración, ¿sí? Vamos a hacer referencia que estamos usando la misma variable, pero le vamos a insertar diferentes números. Lo vamos a colocar 1.2, el mismo número, y si se dan cuenta ya no tira error, ¿ok? Si yo le borro esta parte de acá, va a tirar error. Entonces, es otra manera de castearlo, es más, lleva unas cuantas letras más, ¿verdad? Pero también funciona. Entonces tenemos lo que es double. Con double no tenemos ningún problema. Utilizamos double. Aquí numeric double es igual a 1.2. Ok, si se dan cuenta, este no tira ningún error. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos? Bueno, en que este tiene el rango, vamos a darle tabulador, en que este tiene el rango de 1.4 por 10 elevado a la menos 45. Por menos 45, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? Ok, sería a 3.402823 5 por 10 a la 38. ¿Por qué le coloco doble asterisco? Bueno, bueno, no sé si todavía siguen la programación válido que es para elevar un número sin colocarle el signo por, ¿sí? En este caso le coloco de esa manera para que se den cuenta de que es elevado, ¿verdad? Bueno, entonces, si se dan cuenta, el rango que tiene es bien extenso, ya semejándose, extendiéndose más de lo que viene siendo un integer, solo que con punto decimal, ¿verdad? Entonces, tenemos lo que es el double. Cabe resaltar también que esto no quiere decir que los números, estos, van a ir para el frente, ¿sí? No van a ir de esta manera. Bueno, me equivoqué, aquí números, de esta manera, sino que van a ir creciendo los decimales, ¿sí? Los decimales, en el mismo caso que es el menos 45. Entonces tenemos ese tipo de dato que es numérico, ¿sí? Entonces, vamos a colocar lo que es el otro tipo, que sería 49. Esto ya es más extenso. 49, perdón, 4.9 por 10 a la 324 a la menos 324 hasta lo que es 308, ¿sí? Ahora está lo que es este gran numerote. No lo voy a, no lo voy a decir porque es, o sea, uno es programador, no matemático, no son mentiras. Entonces, es por 10 a la 308. Si se dan cuenta, es un número muy largo, la verdad es bien extenso. Entonces, únicamente utilizamos double para cuando viene siendo tipos de datos numéricos bien extensos, ¿verdad? No siempre es que se vayan a utilizar. También tenemos tipos booleanos. Tipos booleanos y caracteres.
caracteres. Ahí estamos. ¿Sí? Se me olvidó aquí de datos booleanos. Entonces, para continuar, vamos a colocar aquí la palabra reservada boolean. Boolean. Confundí aquí. Valor bool. ¿Sí? Únicamente le voy a colocar así. Este tipo de carácter, o en este caso booleano, que este no es carácter, es booleano, ¿con qué se maneja? Esto no se maneja ni con texto ni con lo que viene siendo tipos de números, ¿verdad? Como anteriormente habíamos visto, que son los enteros, los que son flotantes. No tiene nada que ver con ellos. Esto se maneja con lo que viene siendo, ahorita no le voy a colocar lo que es el valor, sino que únicamente lo voy a comentar primero. Esto se maneja con lo que viene siendo la tabla de verdades, ¿verdad? Y la tabla de verdades, ¿a qué se refiere? A lo que es un true o un false, ¿verdad? En este caso le voy a colocar aquí true, con minúscula, ya sea false, con minúscula, ¿verdad? A esto se refiere a lo que es verdadero o falso, ¿sí? Esto normalmente lo utiliza o se utiliza para lo que viene siendo validaciones de que en caso estemos validando que una contraseña sea correcta, entonces va a ser true, ¿verdad? Va a ser verdadero y por ende va a poder acceder tal persona. O ya sea para validaciones de conexiones, entre otras, ¿verdad? Tiene un montón, un sinfinidad de usos. Tenemos también lo que es tipo char. Vamos a colocar aquí valor char y vamos a colocar aquí lo que viene siendo el dato. ¿A qué se refiere con esto? ¿Por qué me tira error a pesar de que tiene esto de acá? Bueno, char quiere decir que es individual, o en este caso vamos a colocar aquí esto. Si tenemos lo que es este tipo de dato, son letras o caracteres individuales, los cuales nos van a permitir a nosotros hacer diferentes tipos de procesos. En este caso vamos a colocar una A y se quitó, ¿verdad? Vamos a colocar un arroba, se puede quitar también, que es un signo de interrogación, se quita el error, pero no podemos dejarlo vacío porque este tipo de datos detecta qué hay dentro de las comillas simples, ¿sí? Si se dan cuenta, le coloco lo que es el tipo de comillas dobles, no me lo permite, este se maneja con lo que es comillas simples. Entonces, por ejemplo, el signo por me lo detecta, ¿sí? Punto y coma me lo detecta, ¿sí? No le puedo agregar más de un dato o de un carácter, ¿verdad? En este caso le agregué otro y me tira error. Letra, error. Número, error, ¿sí? Entonces podemos colocar aquí ya sea un número, pero tiene que ser individualmente, ¿sí? En este caso le voy a dejar ese signo. Tenemos también los tipos de datos estructurados, los cuales ya entran con lo que son cadenas de texto, o en este caso, tipos de datos, en esta parte sería caracteres como cadenas. ¿A qué nos referimos con esto? Yo creo que todos conocemos lo que es el famoso string, ¿verdad? Valores string. ¿A qué se refiere con este tipo de valor, verdad? A esto sí nos referimos a las comillas dobles y a esto significa lo que es una cadena de texto, ¿sí? ¿Y a qué es una cadena de texto? Ya es juntar varios caracteres en uno solo, ¿verdad? Ya sería una cadena tal como lo dice. Aquí lo vamos a especificar más, texto, ¿sí? Y este sería el tipo de caracteres en cadena, ¿verdad? Que se tiene. También tenemos otros tipos de datos, los cuales tenemos como arrays o vectores,
tipos de datos, vectores o arrays. En este caso vamos a colocar uno de tipo numérico, porque aquí se le identifica qué tipo de dato va a tener. Aquí voy a colocar array, que son listas al final, ¿verdad? Array, new, control espacio para un atajo, y nos coloca el tipo de dato. Le vamos a decir que el array va a ser de 10, ¿sí? Entonces tenemos también lo que son matrices. En este caso pasaría como un vector, pasa como un vector este también, ¿sí? Y tenemos lo que son matrices, que ya son más complicadas, que son de la siguiente estructura. Matrices igual a new. Y le colocamos aquí el valor que esta tiene, ¿sí? Que como tal, esto se mira en lo que es ya sea cálculo, precálculo o temas relacionados con álgebra, ya entrando a lo que son matrices, ¿verdad? En este caso tenemos este tipo de matriz que es de 2×2. ¿Y cómo se ingresan textos en este tipo de datos, verdad? Porque si se dan cuenta aquí le ingreso de la siguiente manera, solo le digo igual y tal cuestión, ¿verdad? Bueno, en este caso tenemos este tipo de dato. Array, especificamos dentro de lo que son los corchetes qué tipo de dato le vamos a colocar. Como le habíamos dicho que este va a ser un array de tipo número, únicamente acepta números. En este caso le vamos a decir que tiene posición 10, ¿verdad? Tiene para hasta 10 posiciones, pero eso no quiere decir, el número de afuera no quiere decir que esa cantidad tenga. A lo que se refiere es que va a comenzar de 0. Voy a colocar de la siguiente manera. A mí me gusta especificarlo de esta siguiente manera. A las demás no las hice, pero a mí me gusta comentar de esta manera. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí me confundí, 7, 8, 9 y 10. En total tiene 2 espacios, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí número 10, o bueno, le vamos a colocar aquí 9. Y si se dan cuenta que dice que en la posición 9 voy a tener el número 1 guardado, ¿sí? Entonces esto lo guarda por posiciones. En este caso, hacemos de cuenta que el número 1 se fue a insertar hasta este lado. Y las demás casillas están vacías, ¿sí? Esto tiene, dependiendo para qué lo utilicemos, llega a tener una desventaja a ser una ventaja en sí, ¿sí? Ya que podemos, con esta la ventaja, podemos calcular y podemos meter lo que son diferentes tipos de datos simultáneos y juntarlos en una sola lista. Pero esto también puede llegar a tener ciertas desventajas, ¿verdad? Que eso ya se mira por la parte de estructura de datos, que ya es otro curso aparte. Y ya son temas más complejos, ya es ver la estructura interna de las clases que se utilizan como un linked list. Bueno, entonces voy a colocar en la parte superior, en esta parte de acá, y aquí voy a colocar las matrices. ¿Cómo se coloca con las matrices? Pues prácticamente igual, ¿sí? Vamos a colocar aquí que es de tipo, bueno, va a ser el número 1, especificamos que la matriz va a ser esta, ¿verdad? ¿Y si no tenemos conocimiento con lo que viene siendo precálculo y cosas de las matrices, voy a explicar así brevemente cómo se maneja la matriz, ¿verdad? En este caso, voy a colocar de esta manera. Y una matriz se maneja de la siguiente manera. 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Aquí confundí. 0. Si se dan cuenta, vamos a estar guardando posiciones por medio de los rangos que nosotros le vamos a estar colocando, ¿verdad? Que va a estar en la posición 0, donde se encuentra un 0, ¿verdad? En este caso este. ¿Sí? Entonces, más específico, vamos a ver si se los puedo colocar. Bueno, de este lado, de acá arriba,
vamos a colocar que aquí comienza 0 y aquí tenemos a 1. Voy a comentarlo. Voy a comentarlo. Aquí voy a borrar esto. Y aquí vamos a indicarle esto. 0. Y aquí tenemos 1. ¿Sí? Entonces, voy a mover esto un poco aquí. Entonces, cuando decimos 0, que es esta parte de acá, y 0, que es la otra parte de acá, nos estamos refiriendo que esta posición en sí, esta matriz tiene 4 posiciones para guardar datos. En este caso, el número 1 se fue a guardar a donde está 0, ¿sí? En este caso de acá. También podemos volver esta matriz tipo string, no únicamente int, ¿verdad? Al igual que pasa, aquí me tira error porque me está pidiendo un string, ¿verdad? Aquí tenemos un número, entonces tira error. Entonces lo cambiamos a texto y si se dan cuenta, con las comillas dobles, ya como es un texto, igual que el hola mundo, ya nos lo permite utilizar. Entonces, tenemos ese tipo de datos, ¿verdad? Espero que lo hayan entendido esta parte de las matrices. No, es algo complicado un poco lo que son matrices. A mí no me fue muy bien. Bueno, no es que no me haya ido tan bien, pero tiene su complejidad. Tiene su grado de complejidad las matrices. Entonces, vamos a colocar aquí que tenemos también otros tipos de datos. ¿Cuál es el otro tipo de dato que yo les estaba mencionando? Bueno, son datos definidos por el usuario. Tipos de datos definidos por el usuario, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos? ¿A qué nos hacemos referencia a estos? No voy a tocar el tema ahorita, que esto tiene que ver con clases que nosotros creamos dentro de la programación y se las colocamos en este caso como las instanciaciones que tenemos de este lado, ¿verdad? Entonces, aquí son clases creadas por el propio usuario o estructuras, ¿verdad? Que se tienen. Tenemos también otro tipo de datos. Algo correcto que se debe hacer es siempre cuando uno programa en lo que es Java, es darle format y que este mismo te arregle el formato aquí entre lo que viene siendo los comentarios, ¿verdad? Comentarios y lo que es el código, etcétera. ¿Por qué lo digo? Java no me define lo que es la indentación. Por ejemplo, yo puedo tener esta parte de acá de mi array y puedo ejecutar esto. Sin embargo, no es correcto. No es correcto tener una mala indentación, ya que si trabajan conjuntamente con otros programadores, los otros programadores no van a entender cómo está realizado su código, cómo está compuesto. Entonces, una de las buenas prácticas es tener buena indentación. Y Java, como no permite o no te restringe esa parte, uno a veces llega a perder la, la, la parte de la práctica de indentación, ¿verdad? Entonces, continuando con esto, ya tenemos los tipos definidos. Bueno, la explicación de los tipos definidos por el usuario. También tenemos, por último, los tipos de datos envoltorios o wrapper. ¿Sí? ¿Y a qué se debe con esos wrapper? Bueno, este tipo de datos, este tipo de datos son de la siguiente manera. Tampoco se van a mostrar aquí. Estos son creados dentro de las clases creadas por otros usuarios o dentro de estructuras, ¿verdad? Que se tienen. Entonces, son clases dentro de otras clases al final, ¿sí? Entonces, al final, estos son tipos de datos que vienen de otros tipos de datos. Entonces, esto sería lo que es la explicación de los tipos de datos, los que mayormente se manejan aquí en Java
los que van a encontrar. Hay otros también, pero son más complicados de explicar. Y bueno, eso es todo. Eh, ya tenemos los tipos de datos enteros, flotantes, booleanos, caracteres, cadenas de texto en este caso, ¿verdad? Que son caracteres, pero ya como tal habíamos hablado aquí el carácter que es individual, pero estos son caracteres de cadenas, ¿sí? Que ya son un conjunto de datos, de texto como tal, ¿verdad? Tenemos vectores y arrays que son un poco más complicados de utilizar como lo que es una matriz, ya que una matriz puede ser hasta de 17 por 17, pero hay que tener claro el concepto de cómo se elabora tal matriz, ¿verdad? Entonces, espero que les haya gustado, y esto sería todo. Hasta la, hasta la próxima.